Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gabriela Estefanía y en esta oportunidad me voy a tomar el tiempo de hablarles un poco sobre un libro bien interesante que vale la pena leer, lo recomiendo muchísimo, y se llama Sangre de Campeón sin Cadenas, cuyo autor se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿ok? Este libro es una novela de asertividad, pero entonces, ¿qué es la asertividad? Bueno, la asertividad es una cualidad, es una habilidad social, ¿ok? Pero antes de pasar a definir qué es específicamente la asertividad, me voy a tomar el tiempo de citar una frase del conocido griego Aristóteles, filósofo griego muy popular. Bueno, Aristóteles decía que la virtud es el punto medio entre dos extremos, ¿ok? Vamos a explicar esta frase con un ejemplo. Supongamos que yo tengo una línea, ¿verdad? Y en el centro de la línea está la virtud, ¿ok? En los dos puntos de los extremos está un defecto por carencia y un defecto por exceso. Vamos a ponerle nombre y apellido a esos defectos por exceso y por carencia. En el caso que les voy a ejemplificar, va a ser el defecto por exceso, va a ser la agresividad, ¿ok? Mientras que el defecto por carencia va a ser la pasividad, ¿ok? Bien, entonces en el defecto de la agresividad hay un exceso de exigir que se hagan valer nuestros derechos, solamente que se exigen de la manera inapropiada. Mientras que el defecto por carencia sería la pasividad. La pasividad, ¿por qué? Porque una persona que es pasiva se guarda todo para sí misma, ¿ok? No expresa, no opina, se queda en silencio, calladita. Entonces, esta característica es un poco perjudicial en algunos casos porque quizás esta persona no vulnera los derechos ajenos, pero tampoco defiende los propios. Entonces puede ser perjudicial que te agredan, que te lastimen, etcétera, etcétera. Entonces no es muy beneficiosa tampoco la pasividad. Así como no es beneficiosa la agresividad, la pasividad tampoco. Entonces, ¿cuál sería el punto medio entre estos dos extremos? Aquí está la agresividad, un extremo, y aquí está la pasividad, el otro extremo. Entonces el punto medio sería la asertividad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la asertividad es una habilidad social que te permite comunicarte clara y concisamente, ¿ok? Aparte de eso, te permite marcar límites. ¿Por qué? Porque a veces somos seres humanos y a veces podemos vulnerar los derechos ajenos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos permite esta habilidad? Defender tus propias opiniones, tus propias ideas y tus derechos, ¿ok? Entonces muy útil y muy beneficiosa a la hora de comunicarse con los demás, ¿ok? Muy maravillosa esta habilidad social que se llama asertividad, ¿ok? Bien, ya conversamos sobre la definición de lo que es la asertividad. En el libro ya les mencioné que es una novela. Esta novela narra la historia familiar y social de dos jóvenes, dos muchachitos que están estudiando en la escuela, o uno está más grande que el otro, son un par de hermanos. El hermano menor se llama Owen y la hermana mayor se llama Becky, ¿ok? Bien, bueno, no les voy a contar toda la novela porque, bueno, el tiempo no daría, pero sí les voy a conversar sobre un capítulo muy particular que me llamó muchísimo la atención. Ese capítulo se llama El Circo de las Pulgas y me voy a tomar el tiempo de compartirles un pequeñito fragmento de ese capítulo, ¿ok? Voy a leer un poquito de esa historia. Bueno, El Circo de las Pulgas.
Owen y Becky se levantaron temprano para ir a la escuela. Su padre continuaba dormido, no lo despertaron. Cuando llegaron a su salón de clases, encontraron un griterío. La maestra no había llegado. En un pesado ambiente de travesuras, groserías y burlas, los chicos pasaron casi toda la mañana sin ninguna guía. Durante la última hora de clases, el prefecto entró de repente y levantó la voz. Su profesora enfermó. Contrataron a una suplente. Vendrá a sentarse al rato. Me mandaron a cuidarlos mientras tanto. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a algo? El prefecto era un joven alocado que hacía las veces de portero, vigilante y recadero. El prefecto organizó un juego de palabras. Hombres contra mujeres. Como representante de los niños, eligió a Owen. Todos abuchearon la elección. Owen se rehusó, pero el prefecto insistió. Entonces, sin saber cómo negarse, Owen caminó hacia el frente. Sus compañeros le arrojaron bolas de papel. Él agachó la cabeza y se mantuvo quieto. Como embajadora de las mujeres, nominaron a una chica guapa y lista. El juego comenzó. Se trataba de escribir en el pizarrón palabras que iniciaran con la misma letra. Owen se hallaba tan intimidado que no pudo encontrar el nombre de una persona, ciudad, animal o cosa o película, que comenzaran con la letra B pequeña. La chica terminó su trabajo exitosamente y de inmediato recibió el aplauso de todo el grupo femenino. Las mujeres van ganando, dijo el prefecto. Ahora escribirán palabras que comiencen con R. Tienen 1 minuto. Nuevamente Owen perdió. Los gritos de ánimo de las niñas fueron opacados por las groserías que decían los hombres a su delegado. Eres un burro, Owen, no sirves para nada, mejor lárgate. No debiste venir a la escuela hoy, torpe, tarado, ignorante, bestia. El prefecto escuchaba las burlas y se reía. Vamos a darle otra oportunidad a nuestro amiguito. Estaba un poco dormido. ¿Ya te despertaste? Vamos, ahora no escribirán en el pizarrón, sino que dirán en voz alta las palabras. Empezaremos con la letra T. ¡Vamos! La niña se abocó a la tarea con rapidez y gritó: Tomás, Toronto, Tortuga, Tronco, Titanic. El competidor trató de hablar al mismo tiempo, pero su tartamudez se convirtió en freno. Todos los chicos rieron. Es una ametralladora, Porky Pig. Eso es todo, amigos. Owen guardó silencio. Ni se atrevió a regresar a su lugar, ni quiso competir ya contra alguien que en ese juego era más rápida que él. Las mujeres ganamos otra vez, dijo la chica. Ganamos siempre. Siéntate, Zopenco, gritaban los varones. Pareces sapo. Eres peor que un animal. Nos das vergüenza. Las bolas de papel volvieron a lloverle encima. Owen tenía 13 años y no le gustaba demostrar debilidad. Pero esta vez, frente a sus compañeros, las lágrimas de rabia comenzaron a bordearle los párpados. Mírenlo, está llorando, es un sapo marica. El prefecto zarandeó al joven y le increpó: ¿Eres marica, Owen? ¿Y por qué no lo habías dicho? De haberlo sabido, hubiéramos escogido a otro para que representara a los hombres. La bulla aumentaba. De repente se escuchó la voz de Becky que avanzaba entre las filas. ¡Basta! Dejen en paz a mi hermano. El griterío disminuyó un poco. Él no les ha hecho nada malo. Déjenlo en paz. Becky llegó al frente. Las bolas de papel comenzaron a caer sobre ambos. Ella le sugirió a Owen en voz baja: vamos a la dirección. Debemos quejarnos. No, hermana, contestó él. Si me defiendes será peor. Acuérdate de lo que leímos en el cuaderno respecto a la timidez.
salgamos de este salón. Está prohibido salir, intervino el prefecto. Lo siento mucho, mientras no llegue su maestra, yo mando. Un escalofrío les recorrió el cuerpo a los hermanos cuando escucharon: pues tu tiempo de mandamás terminó. Ya estoy aquí, por si no lo habías notado. Los gritos y majaderías fueron bajando de intensidad hasta que se convirtieron en murmullos. Una joven e impávida mujer los miraba desde la entrada. Soy la maestra suplente, caminó. Tengo un rato en la puerta escuchando majaderías. Los murmullos se apagaron por completo y se hizo un silencio expectante. Todos observaban a la dama que acababa de entrar al salón. Jóvenes, indicó a los chicos Meneses, hagan favor de regresar a sus asientos y usted, prefecto, puede retirarse. Hablaremos al rato. El liderzuelo salió del aula como huyendo. La profesora miró a sus alumnos y ellos también la observaron. Tenía un rostro fino, cabello negro, largo, rizado y figura esbelta. Parecía una muñeca de colección. Sin embargo, en contraste con su belleza, el ceño fruncido y la boca apretada le daban una apariencia de enfado innegable. Caminó por el aula en silencio. Me entristece haberlos conocido en estas circunstancias, dijo después. Creí que me habían asignado un grupo de jóvenes maduros. Y he aquí que llego al salón y me encuentro con un verdadero circo de pulgas. Los chicos no comprendían la comparación, pero sabían que estaban a punto de recibir un regaño. Las pulgas son insectos muy especiales, continuó. A pesar de su pequeñez, tienen enorme fuerza en las patas. Una pulga de medio milímetro puede saltar más de 30 centímetros, es decir, 600 veces su tamaño. Es como si alguno de ustedes pudiera subir de un salto al techo del edificio más grande del mundo. Ahora entiendan esto. Hace años, en las ferias, habían circos de pulgas. El domador atrapaba a estos insectos, los encerraba en recipientes de vidrio y los dejaba allí por varios días. Las pulgas comenzaban a saltar y se topaban con la dura superficie del cristal. Algunas se morían por los golpes. Cada vez que saltaban recibían un fuerte impacto al chocar contra el cristal. Cuando finalmente eran sacadas del encierro, las sobrevivientes habían aprendido que solo podían dar saltos pequeños y discretos para no lastimarse. El domador les ponía columpios a su alrededor y las pulgas amaestradas brincaban poquito de un lado a otro sin escaparse. Eso es un circo de pulgas. Tal vez se pregunten ahora, ¿qué tiene que ver eso con las personas? Pues mucho. Ustedes no son capaces de hazañas físicas como las de la pulga, pero sí lo son de hazañas mentales parecidas. Pueden imaginar, pueden soñar con altísimos ideales y saltar hacia ellos. Pueden lograr grandes cosas, alcanzar metas, pueden anhelar enormes propósitos y lograrlos. Los hombres multiplican 600 veces o más su estatura mental cuando realizan obras artísticas, científicas o de investigación. Tienen grandes capacidades, son triunfadores en potencia, pero ¿qué pasa si alguien asiste a un salón de clases como este y cada vez que se equivoca recibe burlas? Y si cuando opina le dicen que se calle, si pasa al frente le arrojan bolas de papel, son como golpes en la cabeza y producen el mismo efecto que el vidrio en las pulgas encerradas, ni más ni menos. Hace rato fui testigo de cómo atacaron a un compañero.
Le dijeron burro, no sirves para nada, mejor lárgate. No debiste venir a la escuela. Torpe, tarado, ignorante, bestia, zopenco, sapo, nos das vergüenza, etc. La lista de insultos, dicha así de corrido, sonaba exagerada y hasta chistosa. Hubo algunas risitas. La maestra prosiguió. Este salón es un circo de pulgas. Cada vez que un compañero intenta saltar, los demás lo castigan para que aprenda a que no debe hacerlo. Es la escuela de la mediocridad. Los mediocres fastidian a los soñadores hasta arrancarles sus deseos de triunfar. Pero yo observé la mirada de Owen y pude detectar que es un niño noble e inteligente. Tiene derecho a ser feliz y a lograr grandes metas en su vida y nadie debe hacerlo menos. Algunos chicos comenzaron a ver a los gemelos de reojo. Becky tenía la cara en alto y observaba a la maestra con profundo agradecimiento. Owen apretaba los dientes y miraba al suelo. Su corazón estaba abrumado. Lo habían golpeado tanto que en efecto se sentía como una pulga acomplejada, sin deseos de saltar ni de moverse. Owen, pasa al frente, dijo la maestra. No, murmuró. No, otra vez. Pasa, por favor. Tus compañeros te van a pedir una disculpa. Bueno, realmente esa es una lectura del capítulo, o básicamente es la historia de ese capítulo que se titula El circo de las pulgas. ¿Ok? Y bueno, ¿qué les puedo decir con respecto a este capítulo que ya les acabo de compartir? En primer lugar, como lo destaca la figura de la profesora o de la maestra en la historia, la humanidad o nosotros, las personas, los seres humanos, somos capaces de elevar nuestra estatura mental cuando realizamos obras artísticas, científicas, de investigación, entre muchas otras. Es desagradable, es triste y es muy lamentable que existan personas en los salones de clase o en ambientes laborales o incluso en la misma familia que castigan a aquellos soñadores que sueñan, valga la redundancia, con alcanzar ciertas metas, ciertos propósitos, burlándose de sus ideas. Y por eso es importante fomentar y mantener la asertividad, esa cualidad de saber cómo marcar el límite, cómo darse a respetar ante grupos, ante familiares, ante cualquier tipo de persona, ¿ok? Sea uno o sean varios. Entonces, esa es la verdadera importancia de la asertividad, ¿ok? Además, yo redacté unas preguntas de reflexión para ir cerrando con este comentario de esta obra literaria, mejor conocida como una novela de asertividad. Bien, las preguntas de reflexión me voy a permitir leérselas, ok, las tengo acá anotaditas y son las siguientes, son simplemente 4 preguntitas. La primera dice, piensa en alguien a quien hayas insultado, ¿cómo te sentiste después de hacerlo? Por lo general, cuando una persona insulta a otra, tiempo después suele sentir el sentimiento de la culpabilidad. Cónchale, ¿por qué en mi impulso le dije esto, aquello? Y así pues en algunos casos, ¿no? La segunda pregunta dice, piensa en alguien a quien hayas elogiado, es decir, halagado. ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? Es muy frecuente que después de uno resaltar esas cualidades positivas en otra persona, se sienta bien, se sienta gratificante, se sienta hasta contento si se quiere. La tercera pregunta es, ¿puedes convertir a tu grupo de trabajo o estudio en un semillero de campeones? ¿Cómo? Bueno, yo diría que fomentando esas cualidades positivas que tengan los individuos que conforman ese grupo
y además estando ahí para apoyarse mutuamente. La cuarta pregunta dice, ¿puedes evitar formar parte de los circos de pulgas? ¿De qué forma? Bueno, en primer lugar sería no participando de esas críticas destructivas que solamente generan malestar en las personas. Si se va a realizar una crítica, que sea constructiva, es decir, que tenga una solución para remediar alguna conducta inapropiada. De resto no son bienvenidas. Y bueno, otra preguntita es, ¿qué obras artísticas, científicas o de investigación vas a proponerte alcanzar para multiplicar tu estatura mental? ¿Ok? Bueno, esa respuesta puede variar dependiendo de los gustos de cada persona, de cada individuo. Por ejemplo, en mi caso pudieran ser relacionadas con la docencia, relacionadas con el arte o con la psicología en diferentes áreas. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, por ver hasta el final. Es un placer compartirles este tipo de contenidos por acá, y no olviden suscribirse y darle a la campanita para nuevos videos. Muchísimas gracias.